causando el estruendo del mar, el que forjó las montañas como guardianes del firmamento, cuya mano encendió la sequía en el desierto y la oleada en guerra de las huestes elementales, quien sopló el aliento de vida al polvo y quebró el yugo del opresor, dispersando las cadenas de su pueblo como la arena, y los dirigió por la tierra con su columna de fuego. ¿Es este el niño cuya presencia reventó con trueno sobre Sinaí? Quien rodeó a Job con el estruendo de viento, el que se puso de pie en el fuego arrasador, quien ordenó juicio contra los tiranos y cuya palabra ardió los labios de los profetas, quemando las páginas de la historia con la furia de su fuerza. ¿Será este el mismo Dios que escogió llegar como el rey vulnerable, estableciendo su trono en pesebre y paja, provocando lágrimas entre los pastores, recibiendo regalos de los peregrinos, su fama desconocida en este mundo? Él es Jesús, el que brama por los cielos, y aún así susurra a nuestros corazones, el que reina en victoria, pero se inclina a servir al quebrantado. Él es Dios en la furia, Dios en el silencio. Sostiene el equilibrio de este misterio en sus manos. Conserva nuestras preguntas hasta que no sean necesarias, hasta que lo único que vemos es Él. Bendita Iglesia de Dios, qué privilegio estar reunidos una vez más para poder exaltar, alabar el nombre de nuestro maravilloso Dios. En esta oportunidad vamos a decir que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es fuerte, que Él es maravilloso, que Él es majestuoso y que Él es un Dios de milagros, un Dios de amor. Estamos agradecidos a nuestro Padre fiel porque día tras día, circunstancia tras circunstancia, Él se ha mantenido fiel, Él se ha mantenido siempre al pie de su palabra. Sabemos nosotros que sus bondades y su misericordia son nuevas cada mañana y por eso damos gracias a Dios. Así que en esta oportunidad no pierdas el privilegio de poder alabarle a tu Dios, de poder alzar tus manos ahí en casa y poder regocijarte en este tiempo de alabanza a Dios. ¡Aleluya! Vamos a decir que nuestro Dios es grande y fuerte. Nada es igual, nada le hace frente. ¡Aleluya! Maravilloso.
esa es nuestra confianza, que Él ha vencido al mundo, que nada que existe en esta tierra puede afectar al reino de los cielos. Aleluya. Por eso podemos cantar con convicción y decir que nuestro Dios es grande y fuerte, que nadie es igual y nadie le hace frente. En medio de las circunstancias podemos levantar ese cántico y decir: mi Dios es grande. Dilo. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, nos detendrá. ¿Quién pues nos detendrá? Aleluya, aleluya. Nadie puede detener a este pueblo escogido de Dios, a este linaje, a este real sacerdocio. Gracias, maravilloso Dios. Es por causa tuya, es por tu gracia, es por tu favor. Aleluya. Alabamos tu nombre, exaltamos a ti, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda autoridad mereces tú, toda autoridad es tuya, Padre Celestial. La honra y la gloria a ti. Sentado a la diestra del Padre está, destinado a morir por toda la humanidad. El Hijo de Dios, perfecto y sin mancha es. Y aunque nunca pecó, murió por mi iniquidad. Toda autoridad, cada victoria a ti. Toda autoridad, cada victoria
esa declaración de fe. Venceremos tu sangre, Jesús, y palabra de testimonio. Todos venceremos. Venceremos por tu sangre, Jesús, y palabra de testimonio. Todos venceremos. Aleluya. Venceremos por tu sangre, Jesús, y palabra de testimonio. Todos venceremos. Santo, digno de honor y de gloria, digno de adoración, eres vencedor. Cristo, grande en poder por siempre, grande es tu nombre, Señor, eres vencedor. Aleluya. El corazón del Padre se goza, el corazón de nuestro Dios está complacido con sus hijos que confían en Él, porque Él es vencedor y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. En Cristo Jesús Él ha vencido al mundo, y aquellos que hemos creído en su triunfo somos más que vencedores por su gracia en Él. Aleluya. Santo, santo, digno de honor y de gloria, digno de adoración, eres vencedor. Cristo, grande en poder por siempre, grande es su nombre, Señor, eres vencedor. Aleluya. Gracias, maravilloso Padre, precioso Jesucristo, Espíritu Maestro y Consolador. Gracias, porque siempre al buscarte a ti, tú nos dirigirás hacia tu palabra. Y en esta oportunidad que venimos a tener este encuentro contigo, tú nos vas a llevar a tu palabra, tú nos guías a tu revelación. Y es por eso que venimos con un corazón presto a escuchar de ti. Dejamos a un lado opinión natural, opinión carnal, propia o externa, y solo decidimos escuchar tu palabra. Que esa semilla, que esa palabra que viene hoy día no quede vacía, que no sea una semilla que cae en tierra junto al camino, donde el diablo fácilmente la puede robar, sino que disponemos de antemano que somos tierra fértil, somos tierra donde la palabra, la semilla de Dios, esa semilla incorruptible, produce fruto. Así que escuchamos en esta oportunidad a ti hablándonos. Gracias por el privilegio que tenemos de que nuestro corazón sea expuesta a tu sabiduría. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, Señor. Buenas noches, hermanos, maravillosos, preciosa familia de Dios. Bienvenido a este tiempo siempre especial con la buena palabra de nuestro Dios. Todo el consejo de Dios es bueno, es útil para nuestra vida. Así que le doy la bienvenida a este tiempo con la palabra de nuestro Dios, y vamos a orar para pedir siempre la dirección, la guía de Dios, la fortaleza de Dios, que siempre está en la palabra de Dios, por creer lo que Dios nos dice y nos habla a nosotros. Vamos a orar. Padre precioso, maravilloso Dios, en el
el nombre de Jesús. Te doy las gracias, Padre, por esta noche. Te doy las gracias por la palabra de gracia. Te doy las gracias por la ayuda, Señor, que siempre el Espíritu Santo trae a nosotros, trayendo fortaleza, fuerza en nuestro interior. Gracias, Padre. Tu palabra dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bendito Dios, estamos agradecidos. Tú sigues sentado, Señor, sobre el trono del universo. Gracias, Padre, gracias porque tú estás cuidando tu iglesia, tu cuerpo, Señor, en esta recta final en la cual nosotros estamos viviendo. Padre bendito, te agradecemos por todo el conocimiento, la luz que ha venido a nuestro corazón a través de todos estos años. Gracias, Padre, por seguir afirmando nuestro corazón en la gracia. Tu palabra nos manda a crecer en la gracia y te agradecemos, Señor, por el entendimiento y la luz que el Espíritu Santo puede traer a nuestra vida. Estamos agradecidos, Señor, agradecidos de tu bondad. Nuestro corazón te mira a ti, nuestros ojos te contemplan sentado en tu trono en la hermosura de tu santidad, precioso Dios. Gracias, papito, gracias, te honramos, Padre, y estamos delante de ti a tus pies, Señor, para recibir tu consejo y tu palabra. Gracias por tu palabra, Padre, por este tiempo, en el maravilloso nombre y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Bienvenido, hermano precioso, y disponga su corazón. No estamos todavía en un culto presencial, pero disponga su corazón y conéctese a la palabra de Dios y saque el provecho que Dios quiere que saquemos de la palabra y de la sabiduría que Dios ha puesto ahí en ella. Yo quiero empezar aquí hablando acerca de los tiempos en que estamos viviendo. Y estamos viviendo un tiempo final, decimos nosotros siempre, porque quiero que nos posicionemos ya en el lugar en el cual estamos viviendo y no pensar que vivimos una utopía o una ilusión sencillamente, sino estamos viviendo los tiempos finales, estamos viviendo los tiempos del fin. La Biblia habla acerca del fin del siglo, ¿verdad? Y que es la previa al siglo venidero. Estamos hablando de este siglo presente, que la Biblia también lo denomina, que son unas palabras que se utilizan para hablar acerca es una palabra de tiempo, que está hablando del fin del siglo, de una época, de una edad. Estamos hacia el final también de la participación de la iglesia, del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, con un propósito que tenemos, que es ganar a la gente para Cristo Jesús. Pero estamos ya en el fin del siglo, estamos en un tiempo previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga después a este siglo ansiado también por los judíos, el siglo venidero, que es con el reinado presente de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero este tiempo de fin del siglo se va a cerrar con muchas características y cosas que quiero llamar su atención en este momento para entender un propósito o algo que Dios quiere mostrarnos aquí. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto. El apóstol Pablo, que era llamado el apóstol a los gentiles, en la preocupación que él tenía por el joven pastor Timoteo, él estaba instruyendo acerca de los tiempos en que ya estaban viviendo ellos, pero también los tiempos que vendrían o que precederían al retorno de nuestro Señor. Y él le dice que en los postreros días vendrán, esta palabra significa se van a acercar, van a aparecer de pronto, está diciendo que tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos están anexados a los postreros días, a los días en que estamos viviendo nosotros, que son los días del fin del siglo. No es el fin del planeta, es el fin de la era. Y ahí también va a terminar la iglesia en esta era, en este fin del siglo, termina también la participación del cuerpo de Cristo de la iglesia. Y la razón por la cual estos días van a ser días peligrosos, dice la Biblia, por la clase de carácter que va a acompañar a los hombres en estos días finales. Dice la Escritura, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, es gente presumida, soberbios, que sea pobre o rico, no importa. La Biblia está hablando de gente altiva, pobre o soberbia. Gente blasfema, dice la Biblia, es que gente que no va a tener respeto hacia Dios, hacia las cosas sagradas. Gente desobediente a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, o sea, no van a tener contemplación
manipulaciones, gente que va a usar su poder o capacidad para lograr sus objetivos. Calumniadores, intemperantes, eso quiere decir sin moderación, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, hablando de la óptica de Dios, no de lo que nos parece bueno a nosotros, no óptica humana, sino lo que la Biblia nos muestra. Es decir, estamos en un tiempo en el cual nos quieren vender el pecado bajo la forma de derechos, el aborto que Dios está en contra bajo la forma de un derecho, todo bajo la forma de un derecho humano. Entonces, que es bueno para el ojo humano, pero no es bueno según lo que Dios nos dice. La Biblia dice traidores, impetuosos, gente irreflexiva, precipitada en sus acciones, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, parecerán ser buena gente, con ideas justas, muy sociales, pero la Biblia dice, negarán la eficacia de ella. Es decir, te van a decir, como hemos escuchado nosotros, ¿verdad? La actitud de que nadie te va a salvar, ni el Evangelio te va a salvar, ni Dios te va a salvar, cada uno se va a salvar. Entonces, eso es lo que está diciendo la Biblia. Van a negar la eficacia de la verdad. La Biblia dice, a estos evita. En estos tiempos en los cuales nosotros hemos pasado tiempos de elecciones, algunos cristianos y simpatizantes del Evangelio se han ofendido porque sintieron que su preferencia política estaba siendo atacada, ¿verdad? Y quiero hablar un poco sobre esto para que nosotros podamos situarnos, y tiene que ver eso también con lo que vamos a compartir esta mañana, a rehusar vivir de apariencias. Y noten que muchos cristianos, como les decía, a veces simpatizantes también, reaccionaron fuera del buen juicio y del amor. Entonces se fueron fuera de lo que Dios, digamos, nos manda hacer, incluso cuando haya circunstancias de este tipo. Ahora, que nosotros estuvimos mirando y poniendo nuestra atención acerca de lo que vendría y algunas de las cosas que yo he compartido también acerca de lo que se viene para la tierra, acerca del nuevo orden mundial y lo que está haciendo, queriendo, buscando ya ser implantado en toda la tierra y donde va a haber opresión para el evangelio, una clase de comunismo capitalista en toda la tierra. En toda la tierra. Esto es bíblico. Esto es lo que se convertirá el mundo tiempo después, pero está caminando hacia ese fin. Entonces, cuando ellos sintieron que estaba siendo atacado a veces digamos, sus preferencias, como hemos dicho, esa molestia que ellos tenían o mostraron, que revelaron que ellos estaban poniendo su confianza, habían dejado su confianza en Dios y estaban poniendo su confianza, su futuro en las manos del poder político, creyendo que el poder político va a resolver sus problemas, la injusticia y todo lo que vemos, pero no lo hará. Usted tiene que estar seguro que ellos no lo va a hacer y por eso, por causa de haber puesto esa confianza y creer que le va a ayudar a resolver lo que usted piensa, todos los problemas, entonces se levanta en el corazón la rencilla, el pleito. Entonces poner, hermano, la confianza en el de salvación en el hombre, no estoy hablando de salvación de espiritual, la que ya nosotros tenemos al haber puesto nuestros ojos en Cristo, pero poner la confianza aquí en la tierra en el hombre es una ofensa contra Dios. Nosotros tenemos que defender con vehemencia el evangelio y la palabra, y yo creo que eso es lo que agrada más a Dios. Tenemos que tomar siempre, hermanos, la postura de Dios. ¿Cuál fue nuestro error, entre comillas? Decirles la verdad. Nosotros no estamos mirando el poder político como tabla de salvación, como esperanza de cambios, como certeza de un futuro, y no tenemos que ser así, no tenemos que poner nuestra confianza así. En realidad Dios nunca nos ha fallado y Dios no nos falla, y si usted cree que Dios le ha fallado, quizás debería asegurarse si ha puesto su confianza totalmente en Dios, ¿no? Dios no quiere que la vida nuestra como hijos de Dios sea un vaivén.
Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Estuvimos mirando los propósitos de Dios, que los planes de Dios puedan ser cumplidos. No estuvimos mirando lo terrenal, lo natural, las cosas, una postura política, no, sino las cosas de Dios, las cosas del Señor. Entonces Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí, y el que no me ayuda a recoger la cosecha, la desparrama, ¿verdad? Queremos que el evangelio sea predicado, queremos que la gente escuche el evangelio, no queremos que el evangelio encuentre oposición. Va a haber oposición de gente, pero una cosa es que la gente se oponga, otra cosa es que el gobierno se oponga, que el gobierno tome decisiones. Siempre es la cuestión del gobierno. Mucha gente del pueblo de Israel se convirtió al cristianismo, al evangelio en los tiempos de la iglesia primitiva, pero el problema fue nacional, el problema fue que la nación no se convirtió, y por eso hasta ahora hay problemas y todavía sigue un plan de Dios con Israel que va a ser cumplido en este tiempo final. Pero hasta ahora está eso. ¿Por qué? Porque no es cuestión de se convirtió la iglesia, no, y la palabra sigue, la gente se convierte, sí, hay oposición, pero estamos hablando de el gobierno. Cuando hay un asunto ya de autoridades, entonces el problema se puede agravar. Entonces, si nosotros ponemos nuestro corazón, nuestra confianza en el poder político, independientemente de quién sea, estamos negando la eficacia de la verdad. Dios no le falla, pero a poner la confianza en el poder político, usted niega que la palabra de Dios sea eficaz, que la palabra pueda ayudarlo, que la palabra pueda transformarlo, que la palabra pueda bendecirlo para que usted pueda bendecir a otros. Entonces no se trata de la palabra que falla, ¿verdad? Pero nosotros con nuestras actitudes podemos estar mostrando, aunque asistamos a una iglesia, podemos estar mostrando que o negando la eficacia de la verdad. Hermanos, nosotros todos tenemos que ser corregidos, y aún mientras vamos estudiando la palabra de Dios, vamos a ser corregidos, ayudados en nuestros pensamientos para enfocarnos o tener nuestra atención en las cosas de Dios. Cuide su corazón. Si no lo cuida, usted nunca va a terminar su carrera. Tenemos que terminar nuestra carrera, y cada uno de nosotros es responsable de nuestra propia tierra, de nuestro corazón, de sacar la maleza, de abonarla. Lo que crezca en usted sencillamente es de su absoluta responsabilidad, y como siervos de Dios siempre le vamos a decir la verdad, pero no podemos hacer que usted obedezca, hacer que sea responsables. No los estamos manipulando, no es nuestra intención. Normalmente la manipulación tiene una connotación negativa, porque busca controlar a la gente, y esto niega la libertad que Dios nos ha dado a nosotros de escoger, de decidir. Entonces los políticos hacen eso, nosotros queremos que les vaya bien, ¿no? Amamos la iglesia, los amamos a cada uno de ustedes, a pesar de que muchos no actúen como deberían hacerlo en muchas áreas de la palabra de Dios, pero el amor siempre va a estar ahí presente. Una vez le dijeron al Señor Jesús, se le acercó unos de su pueblo mismo, y le dijeron: Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Jesús le dijo: ¿quién me ha puesto por juez o partidor? Jesús no vino para tomar posturas humanas. Nosotros tampoco vamos a tomar una postura humana, pero estamos sencillamente viendo, proyectando nuestra visión más allá, viendo que los planes de Dios puedan ser cumplidos, que los propósitos se lleven a cabo dentro de un ambiente de paz, de tranquilidad, como es el deseo de Dios para su iglesia. Y usted sabe, una característica de las iglesias es que no ven bien desde lejos. Por eso necesitan un pastor. Las ovejas tienen que acercarse al pastor para oír su voz. Entonces, normalmente, cuando creen que pueden ver bien de lejos, que pueden proyectar su visión, que están mirando bien, normalmente es cuando se están dirigiendo al lugar incorrecto, se están dirigiendo al vacío, al precipicio. Entonces todos necesitamos un pastor para ser corregidos, para ser ayudados. Pero no ese es el tema en esta noche, pero nuestro tema tiene que ver con lo que está dentro del corazón, tiene que ver con las apariencias para poder al final poner toda nuestra confianza
en Dios. Pero la Biblia, hermanos, habla mucho de política, no voy a entrar mucho en eso, pero si algo contraviene la palabra de Dios, tenemos que oponernos sin importar de dónde venga. Y a veces la persona dice, no, pero ¿por qué habla usted de política? Entonces, Dios, no, pero hermano, si usted mira con otras ópticas la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta de que Juan fue decapitado por entrar en política, por denunciar el pecado de Herodes. Usted ve a Elías, también fue perseguido por un rey y él se opuso al rey por sus prácticas idolátricas. Es decir, cuando algo tiene que ver con Dios, cuando algo afecta el reino de Dios, cuando algo afecta los propósitos de Dios, entonces no vamos a quedarnos callados. Entonces tenemos que hacer oír nuestra voz sin importar si a alguien le gusta o no le gusta, y si alguien ya tomó una postura humana, porque me gustó por esto, por lo otro, y fue envuelto en muchas cosas. Nosotros tenemos que mirar que los propósitos de Dios sean cumplidos. Pero estamos en el tiempo del fin. Estamos terminando este siglo presente donde Satanás es el Señor, ¿verdad? El Dios de este siglo. Entonces, ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Estamos inmersos en este mundo que le pertenece a Satanás. Y en este tiempo final que la Biblia revela cuál va a ser el carácter o condición de los hombres en los tiempos postreros, el verdadero carácter de todos saldrá a relucir. Será revelado. Jesús en algunas ocasiones se refirió a un suceso de separación que tomaría lugar al final del siglo, ¿verdad? Y como en la parábola de la red barredera, ¿verdad? De que sale un barco y es una red enorme, ya no es una pesca de uno a uno, no, una red enorme que barría a veces por cientos de metros a los peces, y venían toda clase de peces, y en la orilla se escogía, ¿verdad? Uno y otro. Entonces, esa es una característica, digamos, que está llevando la palabra de Dios, los sucesos proféticos hacia el final del tiempo, la separación que va a ser necesaria, que sea revelado lo que hay en el corazón. Otra vez Jesús se refirió a otra parábola, que es la parábola del trigo y la cizaña, que también se extiende hasta nuestros días, porque también apunta al fin del siglo. Siempre usted va a ver que la Biblia dice que así va a pasar, así va a suceder en el fin del siglo, que es el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Dice la Escritura, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre, es él que sembró buena semilla en su campo, el mundo. La buena semilla es la palabra de Dios. El campo, el mundo, por inclusión, ya vamos a decir, el corazón de las personas, ¿verdad? Pero mientras dormían, dice la Biblia, dormían los hombres, vino su enemigo, el diablo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Saben que la cizaña es una planta que crece generalmente, crece entre los sembríos de trigo? Es decir, la gente ya sabe que donde haya trigo va a haber cizaña, va a aparecer también la cizaña. Entonces, por eso es que algunos la consideran a la cizaña como maleza del trigo. Ahora dice el verso 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Saben que la ley romana prohibía hacer esto. A veces los enemigos de cierto hombre venían y sembraban cizaña a la mala para que sencillamente pueda crecer entre eso y no pueda ser sacada, pues no, sencillamente no iba a poder crecer bien el trigo mientras la cizaña estuviera metida ahí. Entonces, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella al trigo. Ahora esto vamos a aplicarlo a nosotros. Recuerden que Jesús habló primeramente a la primera audiencia, que fueron los judíos, refiriéndose al final del tiempo. Pero vamos a aplicarla a nosotros. La cizaña, hermanos, tiene un parecido tan grande al trigo que en algunos lugares se le conoce, o regiones se le llama trigo falso. Al parecer, según vemos la historia, solo el padre de familia, Dios, podía notar la diferencia
está entre ambas. Ni siquiera los ángeles pueden saber lo que hay en el corazón de la persona. Tampoco nosotros, no podemos nosotros juzgar y hacer una correcta separación de entre lo que hay en el corazón de la persona, ¿verdad? No podemos nosotros, si alguien viene y dice que se ha arrepentido de corazón genuinamente, y nosotros podemos mandar a la persona al Hades. No podemos, porque no podemos juzgarla ni enviarla al Hades, porque nosotros no podemos ver su corazón. Quiere decir que nosotros podríamos hacer una separación incorrecta y meternos en problemas con el dueño de la mies. Entonces, tú puedes hacer lo que quieras con lo tuyo, pero no puedes hacer eso con la mies. La mies le pertenece a Dios. Entonces hay cosas buenas, hermanos, que han sido hechas con malas intenciones, y cosas en apariencia malas hechas con buenas intenciones. Es difícil distinguir porque no estamos mirando el corazón. Esta palabra apariencia en el griego es la palabra morfosis, que quiere decir modelar, tiene que ver con forma. Entonces hay cristianos que son modelos, modelan su fe, se las pasan siendo modelos, pero están vacíos, o sea, no tienen esencia. Sabemos que en el mundo se vive así, ¿verdad? El mundo vive de la imagen, pero en la iglesia, en los cristianos, hay verdadera y falsa adoración, hay amor fingido. Si la Biblia nos habla acerca del amor fingido, se puede fingir el amor. Por eso hay apariencia de bondad, hay apariencia de piedad también. Hay personas que pueden parecer que viven una vida santa en la iglesia, pero hay que mirarlos afuera. Y hay apariencia de obediencia. La Biblia dice que uno le dijo a su padre, voy y delante de todos, voy. Y la Biblia dice, y no fue. Entonces hay apariencia de sumisión, hay palabras fingidas, hay también predicadores que pueden ser muy valientes en iglesias o líderes, pero en la calle se avergüenzan de hablar la palabra de Dios, de hablarle a su familia, y no han hablado de Cristo por años a nadie. Entonces oran en casa por la comida, delante de su familia, pero no lo hacen cuando viene alguien a casa. Entonces Dios no quiere que andemos nosotros con caretas. Dios no quiere que tengamos apariencia en nuestra vida. Dios quiere que caminemos por lo real, que seamos transformados por la palabra de nuestro Dios. Y también debe haber, seguro, ¿verdad?, apariencia de fe o una fe fingida, algo que parece que estuvimos confiando en Dios, pero no estamos confiando en Dios. Vivimos engañados, como el ejemplo que le estoy diciendo, estamos poniendo nuestra confianza en el poder político y no la estamos poniendo en Dios. Usted está engañándose que confía en Dios, no está confiando en Dios, está poniendo su confianza en los hombres, y Dios no quiere que pongamos nuestra confianza en el hombre. No tenemos que acostumbrarnos a eso y tenemos que ir por lo real. Ahora miren la cizaña. La cizaña es una planta que es tóxica. ¿Por qué es tóxica? Porque alberga un hongo que es tóxico en su grano. Ahí se queda el hongo y así crece. Entonces, por eso es que se recomienda que no lo consumas, pues. O sea, ¿qué está hablando para nosotros? Que tenemos que tener cuidado con las cosas que pensamos, con las cosas que se van a meter al corazón, con las cosas que escuchamos. Tenemos que aprender a discernir. A veces decimos, y no estás viendo las cosas desde el punto de vista de Dios. Entonces a veces las personas dicen que entienden, pero no entienden porque sus hechos demuestran que no entienden el punto de Dios. Entonces, y ellos pueden crecer, y eso que está en su corazón puede crecer y se pueden convertir en cizaña. Entonces dice la Biblia, aquí lo que vemos, lo que Jesús dijo, ellos escuchan, miren, escuchan el mismo mensaje, crecen juntos. Porque muchos vienen hacia la iglesia, crecen juntos, el mismo mensaje, se parecen en apariencia, porque eso es lo que pasa tienen un parecido enorme el trigo con la cizaña, que pueden ser confundidos. Entonces se parecen en apariencia, pero en el fondo no son iguales, y Dios lo sabe, y Dios sabe quién lleva la buena semilla y quién lleva esa toxina de muerte. Y muchos cristianos a veces están engañados y no se han dado cuenta. Y por eso es que la orden del dueño fue: deja crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega.
Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Obviamente la implicación directa, como les dije, es el pueblo de Israel en los tiempos finales, después de la tribulación, cuando algunos reconocerán que Jesús es el Señor y otros se cederán al maligno, y ahí va a suceder lo que la Biblia dice, los van a entregar, ¿verdad?, unos a otros. Entonces Dios, y va a llegar un tiempo al final de eso, en que los ángeles van a salir y van a hacer la separación de los que son y de los que no son. Entonces, pero nosotros vamos a aplicarlo esto, le dije, a nosotros, a nuestra vida. Entonces la orden de Dios fue que crezcan hasta que llegue la temporada de la siega. ¿Por qué? Porque de esa manera ambos van a madurar y estarán listos para ser cosechados. La maldad como el amor, la obediencia como la desobediencia deben madurar. Jesús dijo, por sus frutos los vas a conocer. No se puede conocer diferenciar el trigo con la cizaña mientras van creciendo, porque se parecen. Y como nosotros no sabemos, no podemos juzgar. Tiene que crecer, tiene que manifestarse, llegar a un punto en que se va a manifestar quiénes son de los nuestros y quiénes no son, quiénes llevan algo incorrecto en su corazón y quiénes están llevando la semilla, la palabra de Dios. Entonces, o sea que cuando llegue la temporada de la cosecha, ya va a estar todo manifestado. Usted ve lo que está sucediendo en muchas iglesias en la tierra. Muchos cristianos en este tiempo se están a la apostasía, dando su corazón a otras cosas y salen fuera de la palabra, y eso está pasando en muchos lugares, con iglesias y también en vidas individuales. Entonces eso está sucediendo, se está comenzando a revelar. Entonces el trigo estará maduro y lo que parecía trigo ya se verá que es en realidad cizaña. Por eso es que al final, ¿qué va a hacer Dios antes de que la cizaña sea atada? Y estoy hablando ahora del mundo. Antes que la cizaña sea atada para ser recogida en manojos y echada al fuego, entonces Dios va a recoger su trigo en el granero celestial. Dios va a tener que hacer eso al final. Ahora, ¿cómo se puede identificar al trigo o la cizaña cuando está maduro? La diferencia más importante es que cuando va llegando la siega, el trigo acaba por inclinarse debido al peso de su grano. Mientras que la cizaña, que produce granos livianos, casi fofos, vacíos, permanece erguida. ¿Por qué? Porque este vacío nunca va a terminar de doblegar su espiga. Entonces lo que es trigo va a parecer humillado, doblegado, y lo que es cizaña siempre se va a mostrar hasta el final del tiempo, levantado y altivo. Así va a ser el carácter de los hombres. Y Dios no espera que eso suceda en la iglesia, que la iglesia mantenga altivez en algún área de su vida y se mantenga al final del tiempo, sabiendo de que estamos en tiempos finales, levantados y erguidos, ¿verdad? Siguiendo nuestros propios conceptos o el orgullo de nuestra propia razón. Entonces, en estos tiempos, hermanos, decisivos como los que estamos viviendo, el verdadero carácter, las intenciones de los creyentes va a salir a relucir. Lo que es trigo será trigo hasta el final. Podemos fallar, pero hay que corregir nuestra vida y permanecer como trigo. Lo que es apariencia oculta, cizaña en su interior, con gérmenes nocivos, entonces va a ser al final revelada. La cuestión es orgullo con lo que hay que tratar. Mientras la mayoría de la iglesia va haciendo cambios y va limpiándose y aprendiendo a confiar, humillando su corazón delante de Dios, el otro quiere vivir como quiere. Se va a mantener de pie, orgulloso en su propia postura, aunque no sea lo correcto. Pero hermanos, gracias a Dios que todos nosotros podemos cambiar y dejar de vivir una vida descuidada. Hermanos, los tiempos que se vienen son difíciles, son de incertidumbre. Nuestra nación puede ser entregada a lo malo, pero usted asegúrese de estar poniendo su confianza en Dios, no solamente su confianza, toda su confianza en Dios, abandonarse a Él plenamente, totalmente. Tenemos un Dios, hermanos, que es un Dios capaz. Ahora miren, David había bebido mucho en poco tiempo.
¿verdad? Había vencido al Goliat, se había casado con la hija del rey y todo eso. Disfrutaba de un buen tiempo, pero después Saúl comenzó a perseguirlo. Y Dios le dijo a David cuando venía él huyendo, él se había refugiado en una cueva, no podía ir a su casa a ver a su esposa, no podía ir al palacio, no podía ir a Samuel, no podía ver a Jonatán, no podía ir a la casa de Dios, no podía hacer muchas cosas, pero él podía ir a una cueva, ¿verdad? Él se fue a una cueva a encontrar refugio cuando huía de Saúl. Y este lugar, esta cueva fue el refugio de Saúl, de David, y la Biblia le llama a este lugar, a la cueva que él tenía, su lugar fuerte. Y esta cueva se llamaba la cueva de Adulán. Esta palabra Adulán significa refugio, pero la cueva no iba a ser el refugio de David. David estaba angustiado porque estaba siendo perseguido, y en este tiempo de angustia Dios quería ser el refugio de David. Dice la Biblia en Primera de Reyes, dice ahí: pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en tu lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. La palabra para él fue que dejara el lugar de su confianza y se fuera a Judá. Ahora, en Judá estaba el rey Saúl y no era precisamente el lugar que él quería ir o sencillamente lo que él quería escuchar de Dios, pero él obedeció de todas formas. La Biblia dice que David se fue, dejó su propia confianza, el lugar de su propia confianza para ir al lugar donde Dios lo estaba enviando. ¿Qué había ahí? Había el peligro, ahí estaba el peligro, pero David tenía que aprender a confiar en Dios en medio del peligro, no al otro lado del peligro, ¿verdad? Sino Dios quería que él en medio del peligro aprendiera a confiar. Hermanos, Dios no quiere que nosotros huyamos sin importar lo que venga de nuestra nación. Dios quiere mostrar su gloria, ¿no? Aún en medio del peligro vamos a ser guardados. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios maravilloso. Sin importar cualquier peligro que se cierna sobre nosotros, va a venir la protección y la ayuda de Dios. Dios desea que aprendamos a confiar, que desarrollemos valor y no que seamos siervos huidizos o iglesia huidiza que se escapa y se corre. Jesús va a venir, y yo dije esto muchas veces, Él viene por una iglesia gloriosa, no viene por una iglesia moribunda. Así que prepare su fe, ejercítese, tenga expectativa del mover sobrenatural de Dios en estos tiempos. Celebre que su mano no se ha cortado, celebre que Él sigue siendo el mismo Dios, celebre que Él tiene su mano pródiga, celebre su amor. Entonces, aunque el mundo caiga en manos del maligno o aún nuestra nación, Dios va a comenzar a frotarse las manos. Dios se va a preparar para la acción, para intervenir a través de la gente valiente, a través de la iglesia, de esa gente que le conoce de verdad. No que de oídas te había oído, sino gente que conoce a Dios. Usted tiene que prepararse a ver a su Dios. Y Dios dice en su palabra, le dijo aquí: yo los he llevado a ustedes, le dice al pueblo de Israel, a través del desierto por 40 años. Durante este tiempo, la ropa que llevan puesta no se les desgastó ni se les rompieron las sandalias. Ahora imagínense, Dios hizo esto con ellos, 40 arduos años, caminando al sol del desierto, expuestos al sol inclemente, y la Biblia dice que durante todo este tiempo, 40 años, su ropa ni sus sandalias se desgastaron ni se rompieron, entonces se mantuvieron intactas como nuevas. Entonces Dios puede hacer, hermanos, que su ropa, dice, la ropa que llevan puestas, los zapatos, todo lo exterior, no se desgaste. Tenemos un Dios que es todopoderoso, pero no solamente las cosas no se desgastaron ni se hicieron viejas, sino que durante 40 años fue creciendo con ellos. Entonces imagínense, ellos salieron con una misma ropa y todo ese tiempo la ropa se mantuvo así, y mientras ellos crecían, la ropa crecía con ellos. O sea, Dios, hermanos, no está limitado
por nada. Dios no está limitado por las leyes de la física. No, tenemos que creer en Dios y poner nuestra confianza en Dios, en Dios, en Dios. Cuando no haya trabajo, cuando no haya pan, cuando cambie el gobierno, si cambia el gobierno, no importa lo que venga, usted confíe y confíe y confíe en su Dios y tiene que regresar a Dios. Dios le dijo a Elías en 1 Reyes 17:3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está al frente del Jordán. David se escondió por cuenta propia, buscó un lugar y ese lugar era la cueva y era su refugio, era su lugar fuerte. Dios le dijo, sal de ahí. Ahora Dios está diciéndole a Elías, ve y escóndete en el arroyo de Querid. Ahora y la Biblia dice que él fue, David también obedeció, Elías también obedeció, ambos estaban huyendo. Entonces David por cuenta propia, pero ahora Dios le dice a Elías que él haga lo que él estaba diciendo. Ahora Dios le dice escóndete. Ahora, pero Elías tenía la confianza, podía sentirse Elías seguro, digamos así, en algo, en que este lugar no era el lugar de su elección, sino era el lugar de Dios. Hermanos, siempre, siempre el lugar de la obediencia va a ser el lugar más seguro. Usted obedezca a Dios, usted haga lo que Dios dice, ponga su afecto, su corazón en los propósitos de Dios, en las cosas de Dios. Usted obedezca, Dios estará en el momento correcto, le dará instrucciones y hará cosas sobrenaturales en usted, porque en lugar de la obediencia usted va a tener citas con Dios. ¿Y qué citas? Dice la Biblia ahí, el verso 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios no solamente tiene la autoridad sobre las cosas inanimadas, sino las cosas animadas, sobre todo lo que se mueve o vive. Entonces Dios puede hacerlo de cualquier manera, pero Dios lo hizo para mostrarnos su poder ilimitado, su poder que no, Él puede hacer todas las cosas. Y la Biblia dice, Él fue e hizo conforme. Noten ahí, Él hizo conforme a la palabra de Jehová, no conforme Él lo creía, conforme a la palabra de Jehová. Se fue y vivió junto al arroyo de Querid. Noten ahí, fue y vivió junto al arroyo de Querid que está al frente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios, hermanos, no se preocupa por el suministro, por el alimento, ni por el sistema de mensajería. Jamás está pensando Dios cómo hará las cosas. Dios no se preocupa por el cómo sucederá algo, cómo tiene que hacer las cosas, si no hay esto, si no hay gasolina. No, Dios no se preocupa por eso. O sea, no sabemos de dónde venía el pan o de dónde traían los cuervos la carne. No sabemos por qué el cuervo no se comió la carne o el pan. Lo que sabemos nosotros es que la provisión vendrá. El suministro de alimentos y de cuidado de Dios va a venir para los que confían, obedecen a Dios. Hermanos, la vida de fe y de confianza en Dios siempre va a ser bendecida con la abundante y maravillosa gracia de Dios. Note ahí que dice pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Dios no dijo vas a quedarte sin comer una comida. Dios le traía a él la comida, el pan nuestro de cada día, de cada noche. Dios se lo traía, el suministro estaba asegurado, pero cada bocado fue un milagro. Cada bocado fue una demostración del poder sobrenatural de Dios, cuidando a Elías, pero mostrándonos a nosotros que Dios tendrá también cuidado con sus hijos. Dios no nos ha llamado para ser mendigos. No vamos a mendigar, no importa el gobierno, no mendigaremos pan. No, vamos a ver a Dios actuar, vamos a ver a un Dios obrar a través de nuestra vida, pero no vamos a vender nuestra fe, no vamos a vender la palabra de Dios por encima de nuestra conciencia que está ya basada en la palabra de Dios. Dios, hermanos, va a traer el pan, Dios tendrá cuidado de nosotros. No tema, no desmaye, que su corazón no se haga agua pensando en los tiempos de incertidumbre que vendrá sobre nuestra nación. No, hermanos, nuestra
vida fue engendrada en la palabra, se alimenta de la palabra de Dios y verá el fruto por la palabra de nuestro Dios, por todo el consejo que ha salido de su boca. Dios no desecha nada de lo que ha sembrado en usted. Toda la palabra Dios la va a usar en estos tiempos. Confíe en Dios, lo que comenzó lo terminará. Usted va a ser perfeccionado, usted va a ser una iglesia gloriosa, resplandeciente. Usted va a dar de comer a los pobres, usted va a saciar las bocas hambrientas, porque Dios no se le acaba el suministro. Él va a comenzar a traer cosas, va a comenzar a mostrar el poder sobrenatural que Él tiene, y lo va a hacer con nosotros, lo va a hacer con la iglesia. Entonces, tenemos que volver a nuestra confianza en Dios, dejar las apariencias y apoyarnos con todo el corazón, no con una parte, no, con todo el corazón a nuestro Dios, para mostrar a este mundo que la palabra de Dios es eficaz para transformar vidas, para hacer milagros. No necesitamos el seguro social. Dios es un Dios bueno. Él va a hacer cosas grandes. Apóyese en Dios. No, usted no tiene nada más que a Dios. Ahí ponga su corazón en Dios. No quite su corazón o confianza en Dios. Dios dijo cuando vinieron a preguntarle a él, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otros? Jesús le dijo: los ciegos ven, los cojos andan, y al final dice: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Hermano precioso, acérquese a Dios, confíe en Dios, ponga toda su confianza en Dios. Dios es bueno, usted será dichoso si usted confía totalmente, con todo su corazón, en Dios. Su brazo nunca falla, no tema ni desmaye. Él estará con usted hasta el fin del siglo, hasta que acabe todo. Él va a estar con usted y vamos a ver el poder de Dios. No saldremos de nuestra patria, aquí veremos la gloria de nuestro Dios. Tenemos un Padre maravilloso, un Padre bueno, así que prepárese para caminar con un Dios sobrenatural. Vamos a dar gracias a nuestro Padre. Padre Santo, precioso Dios, maravilloso Señor, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por fortalecer nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor. Porque aquel hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Gracias, Padre, gracias por el pan celestial, por el alimento de tu palabra, Señor. Gracias, porque estamos renovando nuestro ser interior, fortaleciéndonos cada vez más y más en ti, no quitando nuestra confianza en ti, Padre Santo. Tú eres nuestra confianza, tú eres nuestro lugar seguro. Gracias, Padre, en ti hay verdadera fortaleza. Gracias, Señor, gracias, Padre. En estos tiempos veremos tu mano pródiga, tu mano buena, Señor. Gracias sobre nuestra nación, porque tú estás sentado sobre un trono de justicia. Gracias, Padre. Independientemente de lo que suceda, Señor, tú estás con nosotros, con tu iglesia. Gracias, Padre, por una iglesia valiente, esforzada. Gracias, bendito Dios. Gracias por todo lo que haces en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en nuestras vidas. Gracias, Padre. La justicia prevalecerá. Gracias, Dios bueno. Recibe el honor y la gloria de nuestro corazón en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermano precioso, bendita iglesia de Dios, a caminar en las cosas que recibimos de parte de nuestro Dios y a volver a nuestro Padre Celestial. Muchas bendiciones.